Vamos a continuar en esta ocasión con el uso de Simulrelay. Y pues en este ejemplo vamos a hacer un inversor de giro de motor trifásico. Así que vamos a empezar incluyendo los componentes que vamos a utilizar. Primeramente para el circuito de control y luego hasta el final el circuito de fuerza. Nos vamos a la librería y empezamos colocando la protección del relé térmico. En este caso, un contacto normalmente abierto y cerrado. Recordemos que debemos cambiar los valores. Cambiamos en la etiqueta a la letra identificativa F, que corresponde a un relé térmico. Luego de esto vamos a agregar los contactos principales del relé térmico, los que utilizamos en el circuito de fuerza. Los agregamos y vemos que los símbolos de nuestros contactos cambiaron, tanto el símbolo como la numeración. Así tenemos ya los contactos auxiliares del relé térmico que vamos a usar en el circuito de control. Vamos ahora a agregar el resto de componentes para el circuito de control. Este contacto principal de 3 polos lo vamos a alejar un poco, ya que se va a usar únicamente en el circuito de fuerza. Empezamos con un pulsador normalmente cerrado para el paro, un pulsador normalmente abierto para el giro derecho, y vamos a colocar un contacto auxiliar normalmente abierto que era paralelo al al pulsador normalmente abierto. Luego de esto vamos a colocar un contacto normalmente cerrado, que era luego de esta conexión, y por último la bobina de nuestro primer contactor, que la tenemos aquí. Bien, podríamos colocar un stop para ambos giros, es decir, colocamos un stop para detener el giro horario y luego colocamos un stop para detener el giro antihorario, pero en este caso lo voy a hacer yo con un único stop. Vamos a detener el circuito por completo y luego vamos a poder invertir los sentidos de giro. De esta forma lo voy a hacer, aunque se puede hacer de la otra forma que también les he indicado. Vamos ahora a conectar la primera parte del circuito. Así que vamos a tomar la línea de alimentación. Hasta este punto parecería que lo que estamos haciendo es un arranque directo convencional. Colocamos L1, alimentamos en el pin 95, este va paralelo con el 97 y luego alimentamos el pulsador normalmente cerrado, el normal abierto que va en paralelo con el auxiliar abierto. Luego vamos al normalmente cerrado y terminamos la conexión paralela del contacto normalmente abierto. Luego energizamos la bobina del contactor. Hasta este punto, como les vuelvo a repetir, parece que tenemos un arranque directo. Claro, nos falta colocar el piloto indicador. En este caso, el piloto que nos va a indicar el giro en sentido horario. Irá paralelo a la bobina de nuestro primer contactor. Así. Bien. Ahora vamos a colocar el giro antihorario. Para eso vamos a duplicar básicamente los componentes que tenemos hasta este punto. ¿A qué me refiero con duplicar? Que vamos a ocupar un normalmente abierto, pulsador. Vamos a ocupar un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, la bobina del contactor y desde luego la luz o indicador visual, en este caso la luz piloto. Así, de esta forma. Y ahora procedemos a realizar las conexiones. Conectamos el contacto auxiliar paralelo al pulsador, vamos al contacto normalmente cerrado, a la bobina, terminamos de cerrar acá el circuito paralelo al contacto auxiliar con el pulsador normalmente abierto y la luz piloto va paralelo a esta bobina también. Bien, hasta este punto ya hemos terminado el circuito de control para nuestro inversor de giro. Solo nos resta cerrar el circuito. Para ello utilizamos la L número 2, le vamos a dar una rotación y la vamos a alinear más o menos con L1 por acá. Y procedemos a cerrar el circuito X2 con L2, A2 con L2, X2 con L2 y A2 con L2. Hasta aquí ya hemos terminado el circuito de control. Solo nos resta agregar la luz piloto de cortocircuito en este caso.
Vamos a colocarla al final de nuestro circuito. La vamos a poner por acá. Y esta vendrá desde el contacto 98. Ahora cerramos el circuito X2 con L2. Bien, y ahí tenemos el circuito de control. Ahora nos resta etiquetar cada uno de los componentes como corresponde. Bien, vamos a empezar a ver los pulsadores. S1 es nuestro paro, S2 es el giro horario y S3 es el giro antihorario. Bien, vamos a empezar etiquetando el primer contactor. Para eso vamos a colocarle a nuestro primer contactor en los valores contactor de mando, en este caso contactor de mando 1. El contacto auxiliar que va paralelo a su botón de inicio tiene que ser también del contactor de mando 1. Así, este contacto auxiliar corresponde a este contactor que tenemos acá. Bien, vamos ahora a pasar al siguiente. Este será el contactor de mando número 2. Entonces el auxiliar que va paralelo a su botón de inicio también debe estar etiquetado como contactor de mando número 2. En este caso hay que cambiar la numeración de 1 a 2. Bien, ahora nos hace falta etiquetar correctamente una única cosa, esto correspondiente a los contactores, y son los auxiliares cerrados que tenemos acá en este punto. Este es un contacto auxiliar de seguridad para evitar que ambos giros se habiliten al mismo tiempo, lo que dañaría el eje del motor. Así que vamos a hacer lo siguiente: a nuestro primer contactor lo vamos a conectar al contacto auxiliar cerrado del segundo contactor, y haremos lo mismo con el segundo contactor. Será conectado al contacto auxiliar del primer contactor. De esta forma, cuando uno esté activo, el otro no va a poder energizarse. Así que cambiamos esta bobina, sus valores, y será del contactor de mando número 2. Cambiamos la numeración también, cambiamos el etiquetado del siguiente contacto auxiliar, será contactor de mando, y su numeración pues sí corresponde al contactor de mando número 1. Así que lo dejamos así como está. Bien, hecho esto, solo resta ver los colores de los LED piloto. Los LED piloto vienen por defecto en color rojo, así que el LED piloto que está haciendo el cortocircuito acá conectado al contacto auxiliar del relé térmico no le vamos a cambiar el color, solo a los otros dos. Vamos a ir a sus valores, color, y cambiamos el rojo por verde. Lo mismo para nuestro segundo LED piloto. Cambiamos el color rojo por color verde, indicando inicio de giro. Y hasta aquí tenemos ya el circuito de control completamente funcional. Restaría ahora hacer una prueba de funcionamiento. Bien, empezamos con la prueba de funcionamiento. Nos vamos a ir al botón de inicio, que lo tenemos acá. Y podemos ver resaltado en color naranja los puntos hasta donde se encuentra la alimentación en este momento. Y si damos nosotros a S2, se habilita el primer sentido de giro en este caso. Y acá podemos ver qué es lo que sucede si nosotros queremos habilitar el segundo sentido de giro con S3. Vemos que lo accionamos y no pasa nada. El voltaje llega hasta este punto, ya que el contacto auxiliar normalmente cerrado de KM1, que lo tenemos ahí, abre la alimentación para evitar que se energice el contactor número 2. Entonces, si nosotros queremos invertir el sentido de giro, le damos stop, esperamos a que el eje del motor se frene y luego accionamos S3 para iniciar el segundo sentido de giro. Y acá se cumple lo mismo. Si queremos meter el otro sentido de giro no se puede, ya que el contactor que está habilitado en este momento anula el paso de la corriente al contactor número 1, cumpliéndose lo que es el contacto de seguridad que evita que entren los dos giros al mismo tiempo, para evitar una colisión, ¿verdad? Un cortocircuito que puede dañar el eje. Ahora vamos a simular la falla cortocircuitando F1 en el que está los principales, que serían los que irán en el circuito de fuerza. Así pues lo cortocircuitamos y vemos que se habilita la LED de cortocircuito. Si queremos iniciar cualquiera de los sentidos de los giros, pues no pasa nada, ya que el circuito se encuentra, desenergizado en los contactos del relé térmico. En este caso 95-96 se abre, anulando por completo el circuito de control.
y se habilita 9798 que nos da paso a la luz piloto que está indicando cortocircuito. Si queremos nosotros poner en funcionamiento el circuito de nuevo, debemos reiniciar el relé térmico. Así pues podemos iniciar giro horario, detenemos y luego iniciamos giro antihorario. Bien, lo que resta ahora es el diseño del circuito de fuerza para este mismo diagrama. Vamos a pasar ahora a incluir los componentes para el circuito de fuerza. Nos vamos a la librería y lo primero es las líneas de alimentación, en este caso L1, L2 y L3, ya que será una alimentación trifásica tripolar. Seguido de esta alimentación tenemos que colocar la protección magnetotérmica, en este caso un disyuntor de 3 polos, que lo tenemos aquí. Agregamos el disyuntor de 3 polos. Luego irían los contactores correspondientes a la inversión de giro, es decir, 2 contactores. En este caso agregamos En este caso agregamos el contactor KM1 y el contactor KM2. KM1 nos dará giro en las agujas de reloj y KM2 será la inversión de giro, es decir, giro en dirección contraria a las agujas de reloj. Luego de haber colocado estos contactores, ya corresponde colocar el relé térmico acá. Y por último, pues el motor trifásico de 3 puntas, que lo tenemos aquí. Vamos a tratar de colocar un poquito alineado el circuito de control con el de fuerza. Así que voy a mover los componentes un poco más hacia arriba del ejemplo. Bien, lo vamos a dejar por ahí. Ahora procedemos con las conexiones. Vamos con las líneas de alimentación al disyuntor. Del disyuntor vamos al contactor número 1. Del contactor número 1 vamos al relé térmico. Y del relé térmico a las líneas de alimentación del motor. La inversión de giro se va a hacer en el contactor de mando número 2. Así que para invertir giro a un motor trifásico basta con cambiar la posición de una de sus líneas de alimentación. Así que vamos a hacer lo siguiente. Si L1 estaba energizándose con L1, pues acá lo vamos a mover a L3. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? L2 se queda siempre en L2. De esta manera. Y pues L3 irá alimentado esta vez en L número 1. Así pues ya hemos invertido en la dirección del sentido de giro. Las líneas que van en la parte inferior las vamos a colocar en el orden correspondiente. Y así de esta forma. Ahora estamos listos para iniciar la simulación, pero primero tenemos que asegurarnos que los contactores correspondan a los contactores que estamos utilizando en el circuito de control. En este caso KM1, que lo tenemos acá, será sentido de giro horario, y KM2, que lo tenemos acá, será sentido de giro contrario a las agujas de reloj. Por lo consiguiente, F número 1 corresponde al relé térmico que tenemos acá. Y pues el disyuntor es único, ¿verdad?, en este circuito. Así que podemos decir que podemos iniciar ya la simulación. Vamos a iniciar la simulación de nuestro circuito para comprobar el funcionamiento. Iniciamos. El disyuntor se debe subir de manera manual, ya que es un mando mecánico. Vemos que la alimentación de L1, L2 y L3 llega únicamente a este punto. Accionamos entonces el disyuntor de manera manual y vemos la alimentación hasta los puntos de los contactores, los cuales están listos ya para entrar en funcionamiento. Vamos a darle el giro horario. Funciona correctamente. Ahora vamos a detener el circuito y vamos a darle el giro antihorario. Y vemos que hay un problema, ya que la dirección de giro es la misma. Así que debemos corregir esto. El problema lo tenemos acá.
no hice el cambio correspondiente entre L1 y L3. Era de esta forma como lo estoy indicando ahora. Así ya hemos invertido nosotros el sentido de giro. Vamos ahora a darle inicio nuevamente. Le damos a la dirección horaria, subiendo el disyuntor, claro. Dirección horaria. Detenemos. Y ahora sí tenemos cambio de dirección antihoraria. Como podemos ver, el circuito funciona de manera correcta. Detenemos. Giro horario. El giro antihorario no se puede iniciar si no se ha desactivado primero el motor. Damos stop. Ahora sí cambiamos el sentido de giro. Y podemos simular también el cortocircuito que deshabilita inmediatamente ambos circuitos de control y de fuerza. Así finalizamos con otra aplicación con lo que es SimuRelay. Esta es una aplicación para el diseño de circuitos de control automático. La próxima sesión estaremos viendo otro tipo de prácticas que podemos diseñar con este software. Por el momento nos quedamos acá. Nos vemos la próxima.